¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto como siempre saludarlas, bienvenidas diosas. Este panel es para ustedes, este espacio dedicado en nuestro canal es exclusivamente para hablar de nuestros temas, aquí un poco en el cielo, donde nosotras las mujeres intentamos llevar a nuestro hogar, nuestra familia en paz, en armonía, en sosiego. Asimismo queremos intentar llevar a nuestra sociedad. Por eso vamos a hablar el día de hoy de un tema fundamental que sin duda marca nuestra sociedad, una sociedad con muy poco empleo, con la necesidad de gente que tiene que salir al exterior para poder trabajar. Hoy día vamos a hablar de lo que son las madres migrantes, esas mujeres que abandonaron hogar, hijos, familia y que por un futuro mejor se van de nuestro país. Para este tema, para abordarlo de la manera más profunda, pero además más concienzuda y analítica, tengo el día de hoy un panel de lujo definitivamente. Quiero dar la más cordial bienvenida a Fernanda Vanderlei, socióloga, catedrática mía en una de las maestrías, que además ha escrito un libro relacionado a eso. Tu saludo, bienvenida Fernanda, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Verónica. Estoy muy feliz de poder estar aquí para tratar un tema tan importante y tan urgente como es la migración de mujeres. Y todo lo que además sucede en nuestra sociedad a partir de su partida, ¿no es cierto? Exactamente, todos los impactos, los efectos, ¿no?, sobre sus hogares. Exactamente. Y bueno, de la misma manera, como siempre, nuestra comunicadora social y abogada que está con nosotros, Miriam Saavedra, ya casera del programa en todo caso, y que siempre es un gusto tenerla. Bienvenida, Miriam. Gracias, Verónica. Una alegría compartir contigo, con las diosas aquí presentes y con todas las diosas que nos acompañan desde su casa. Diosas que batallan día a día. Somos, le decía, diosas del amor, de la guerra. Un gusto. Sí, somos diosas de todo un poco, eso es cierto. Elizabeth Jiménez está el día de hoy con nosotros. Ella también es autora, catedrática de la universidad, del posgrado en CIDES y que ha hecho también una profunda investigación. Elizabeth, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, en realidad un gusto de poder compartir con ustedes y de, bueno, debatir, hablar sobre este tema tan importante. Bueno, primero nosotros deberíamos agradecerles a ustedes que hayan hecho una investigación, una profundización del tema, porque de pronto lo vemos cotidianamente, pero no nos damos cuenta cuáles pueden ser los problemas que con él vienen. Se van las madres sacrificadas sin duda, con una serie de sueños, quimeras para alcanzar, confiadas en que dejan una familia, a veces los hijos ya grandes solos, a veces en manos del papá, a veces bajo la responsabilidad de los abuelitos que se quedan al mando, pero al fin y al cabo el eje fundamental del hogar, el pilar base de la familia como es la mamá, no está. Y esto genera sin duda muchos temas colaterales a nuestra sociedad y que los estamos viviendo en este momento. Fernanda, yo quiero arrancar contigo. Entiendo que este libro que has trabajado en función a estos temas, tiene un acápite relacionado a lo que es la madre migrante. ¿Por qué decide irse una mujer según tus investigaciones? Normalmente las mamás, para tomar una decisión tan radical como es, ¿no?, salir del país, ir a otro país dejando sus hijos en manos del cuidado de otros, eso se da principalmente por la ausencia de posibilidades de trabajo. Por un lado, o por la precariedad de los trabajos que uno tiene acceso y que por lo tanto uno espera que migrando a otros países como España, normalmente para insertarse al cuidado de personas mayores, ¿no?, como el trabajo asalariado, ¿no?, en otros hogares, esperan que conseguir un ingreso más alto
para justamente poder financiar la educación de sus hijos que han dejado hacia atrás y que por lo tanto esperan darles una mejor oportunidad de vida que las que están pudiendo darles mientras se quedan en Bolivia. O sea que súper loable, porque no es solamente darles un bienestar económico en general, sino darles una profesión, un futuro, Exacto. una formación que les deje como herencia para las futuras generaciones. Cuando gusten y quieran, por favor, dialogar o consultar, y creo que para eso es el programa. Ese es el primer paso que se da. Y luego me imagino que el alejamiento y todo debe ser extremadamente doloroso, más con lo vinculares y que somos nosotros, ¿no? Sin duda alguna, o sea, esa esperanza, ¿no?, de poder financiar una casa, ¿no?, tener una vivienda, poder dar más oportunidades a los hijos, más conforto, más educación, más salud también, ¿no?, poder tener un poco más de seguridad financiera, implica ese alejamiento que en muchos casos, la mayoría de los casos, viene con mucho sufrimiento, porque la salida de la mamá implica delegar este trabajo, esta responsabilidad a otros familiares principalmente, pero familiares que muchas veces no están en condiciones de realmente asumir ese trabajo con toda la atención que requiere, ¿no? Entonces, eso causa sufrimientos en todos los sentidos. Primero para las mamás, ¿no?, que siempre es muy difícil estar lejos de sus hijos. Segundo, para los hijos y los adolescentes. Hay algunos estudios en el país que muestran las consecuencias que pueden tener para los hijos dependiendo de las edades, o sea, de todas las edades, que se quedan sin una persona que había sido fundamental y que es fundamental, y con un reemplazo que muchas veces no es el correcto, el adecuado. En casos extremos tenemos violencia, tenemos abandono, ¿no? Violencia de todos los tipos, violencia psicológica, violencia física, violencia emocional, y eso genera ya un conjunto de sufrimientos terribles. El otro actor que también muchas veces asume ese trabajo y le causa muchos problemas, sufrimientos, son justamente los abuelos, las abuelas, que ya están también en una edad de recibir cuidado, ¿no? Más bien de no poder de darlo, descansar, claro, no de claro. darlo. Entonces eso también se ha observado que hay ese problema. El otro es que muchas veces los vínculos familiares pueden más bien entre la familia que emigró, la mamá o muchas veces también el papá, y los hijos puede ir debilitando. Entonces hay alguna evidencia que muestra que pasando los años, muchas veces incluso las remesas también empiezan a escasearse. Entonces los que quedaron con los niños en Bolivia, muchas veces también tienen que hacerse cargo también económicamente de ellos. O sea, podemos graficar un poco sí. este análisis casi completo de lo que significa la migración. Yo graficaría en una escena en el aeropuerto. No ha sido una vez, han sido varias veces que esperando a alguien en el aeropuerto llega un vuelo de España y uno se quiebra porque llegan madres de muchos años y no hay llanto que las contenga, porque he visto madres arrodilladas pidiendo perdón a los hijos abrazadas de su madre para no separarse más. Es un drama, porque lo que dice Fernanda es cierto y es gravísimo, porque ¿quién sale ganadora de esta experiencia tan dura en busca de mejor trabajo, mejor economía? ¿Qué implica pues darle salud y educación fundamentalmente a los hijos? Es tener una vida de segunda clase en el exterior porque no tiene la ciudadanía. Eso deberíamos buscar testimonios y que se grabe toda la gente. Cuando uno viaja al exterior es extranjero, ¿no? Y depende de dónde la procedencia del extranjero, uno puede ser, si es boliviana, pues es bolita o negra, así son peyorativos los términos, pero en general no tiene ciudadanía, por lo tanto no tiene trabajo, por lo tanto tiene que hacer trabajos de servicios y de subservicios, diría yo, sí. Porque si hacen trabajo de servicio no le pagan $1, a un nativo le dan $5, al extranjero 5, pero si puede limpiar más abajo del piso, entonces eso ya no es calidad. Entonces, ¿y qué pasa con la familia que queda?
¿Valdrá la pena, digo yo, este sacrificio? ¿Habrá recibido el hijo la educación y salud? Muchas veces no. No, claro. ¿Habrá valido la pena este sacrificio de toda una familia? Porque los hijos, hay casos en que son violados por los abuelos, por los tíos, o no reciben finalmente la remesa. Entonces es un conjunto, un sufrimiento de toda una familia, y que si nos ponemos a pensar, es grave, ¿no? No, y sin duda, porque estamos hablando con Fernanda de la primera etapa y luego ya Miriam ha ido complementando de alguna manera, pero ¿se da cuenta usted de lo que significa tomar la decisión de irse? Salir algunas veces de la casa nos cuesta trabajo por los hijos. No voy a salir este fin de semana porque mis hijos se van a quedar solitos. ¿Se imagina usted lo que significa irme definitivamente, además a un lugar tan lejano, donde regresar no es tan sencillo, no es, se ha enfermado y volvé? Es pues algo realmente traumático, yo creo, para todo el núcleo familiar y particularmente para la madre y los hijos que quedan. ¿No es cierto, Elizabeth? Sí, justo, escuchándolas a ustedes, uno se pone a pensar sobre todas las implicaciones, ¿no? Pero yo también pensaba que en realidad se me ocurrieron dos temas que están bien relacionados con todo lo que hemos dicho hasta ahora. Uno que tiene que ver, el primero, que es el inmediato, diríamos, como decía Fernanda, son las necesidades económicas, ¿no? Esto es lo que en teoría se llama los efectos del empuje, digamos, ¿no? O sea, la migración de cualquiera, no solamente de madres, de cualquier tipo de migración, se explica por el hecho de que localmente las necesidades ya no son las que deberían ser, no pueden ser satisfechas, digamos, las necesidades, ¿no? Localmente, en términos de la disponibilidad de empleos, de la capacidad de poder integrarse al mercado de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un problema que nos tiene que llamar la atención porque tiene que ver con el desempeño de la economía. Si una sociedad no es capaz de proveer empleos estables, sostenibles, mínimos, entonces esto siempre se va a ver, ¿no? Entonces, tiene que ver con nuestra capacidad de desarrollo económico, social, como sociedad, y nuestro compromiso con las sociedades futuras, ¿no? Con las futuras generaciones, con nuestros hijos, de poder construir una sociedad que realmente brinde estas oportunidades y que no tengamos que llegar a estos extremos, ¿no? Por un lado. Pero aparte que la demanda familiar se ha vuelto diferente, ¿no es cierto? No es que ya solamente necesites para tu alimentación y tu vestimenta, sino que ya hay otros requisitos, un muy buen celular, un plasma, tecnología, claro, que obliga a tener un ingreso superior al que de pronto de alguna manera hasta se podría sustentar, ¿o no? Yo diría sí y no. Ya. De alguna manera tienes razón, o sea, el consumo ha cambiado, ¿no? El patrón de consumo, lo que consumimos ahora, nuestra canasta, digamos, de consumo total, es diferente de lo que era hace unos 10 años y 15 años, donde no había celulares, ¿no? Por lo menos no tan masivamente como ahora, no había el internet, etcétera. Y nuestros hijos seguramente van a tener otro tipo de consumo también. Sin embargo, lo básico está en la necesidad de proveer oportunidades de empleo, de generación de ingresos, ¿no? Entonces, porque toda la sociedad, en realidad toda la economía globalizada está pasando por ese tipo de cambios y de cambios en las preferencias de qué consumir, qué no consumir, etcétera, ¿no? Pero al final estamos frente al desafío de una economía de poder crecer sostenidamente, y eso quiere decir proveer oportunidades de generación de ingresos, ¿no? Para la población creciente también. Y eso es una responsabilidad de la sociedad, del gobierno, del Estado, etcétera, pero también de la sociedad, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar qué tipo de sociedad estamos produciendo, organizando para nuestros hijos, para nuestros nietos, para que no tengan que enfrentarse a situaciones tan determinantes como tener que salir del país y buscar una vida más allá, ¿no? Yo creo que por un lado está eso, ¿no? La necesidad de pensar nuevamente en qué tipo de desarrollo económico estamos organizando y produciendo. Pero por otro lado, el tema específico de la migración de mujeres, de madres, que lo estamos viendo ahora, tiene también que ver con la noción de cuidado, ¿no? Una noción bien apegada, digamos, a quien cuida, a temas de género, definitivamente, porque naturalmente se asume, entre comillas, que es la mujer, ¿no? La que cuida. Y el hecho de que sean las mamás las que están migrando tiene que ver con eso, es decir, en Europa, bueno,
ahora un poquito con la crisis financiera ha disminuido la demanda por este tipo de servicios de cuidado, pero sigue presente, ¿no? Entonces, ¿y a qué tipo de personas están orientadas? Están orientadas a mujeres que cuiden, o sea, por eso es que son las mamás las que van, y yo recuerdo que alguien en España decía, no, en realidad la mejor persona que podría cuidar a mi familia sería una boliviana o una ecuatoriana, enfermera o profesora, ¿no? Sí, o sea, pero ese es el tipo de exigencias, claro. Y ese es el tipo de perfil que se va, no es necesariamente la persona que no tiene ningún tipo de capacitación, ¿no? Y que seguramente tiene familia, tiene también experiencia en el cuidado, pero ¿no? que aquí no ha podido encontrar el espacio que no le pueda generar. Pero tiene que ver con esta noción casi universal de que somos las mujeres, ¿no? Las que damos eso, y qué mejor. Y lo contradictorio de esto es que es una mamá que va a cuidar dejando a su familia, como decía Fernanda, delegada a alguna persona que la cuide, ¿no? Entonces esa cadena del cuidado que está enraizada también en esta noción de que el cuidado es una tarea de las mujeres, ¿no? Y que mejor si son enfermeras o profesoras, ¿no? Ahora, también existe creo que una muy equivocada creencia de que quienes van al exterior a trabajar, trabajan en trabajos fascinantes. Se dice por lo general que, he escuchado yo, cuida viejitos, ¿no? Es que cuida viejitos. Me ha tocado vivir en España, pasear el doctorado, he estado ahí un par de años, y yo sé lo que es ver mujeres ecuatorianas, colombianas, bolivianas que cuidan a viejitos. En España existe un altísimo porcentaje de gente con Alzheimer, serios problemas de conducta, degeneración cognitiva por la edad, demencia senil y muchas otras patologías. Gente que obviamente su familia no la acepta, no la tolera y prefiere contratar una boliviana, ecuatoriana, colombiana. Yo veía mujeres colombianas sobre todo atendiendo, y tienen que desde limpiarle la cola a los ancianitos, darles de comer, cocinarlos, atenderlos. Los ancianitos las escupían. Me acuerdo una muchacha colombiana que contaba cómo era vejada casi porque el ancianito la maltrataba, la agredía. No es que tampoco van y la pasan muy bien allá. Efectivamente, como decía Fernanda, existe luego una desvinculación familiar muy fuerte. A veces en esta necesidad de encontrar apoyo en el lugar donde se encuentran, forman una nueva familia o por lo menos consiguen una pareja y empiezan a alejarse de lo que sería la familia de origen, en este caso que seríamos acá los bolivianos. ¿Estoy en lo correcto, Fernanda? ¿Tú has visto situaciones como estas, este alejamiento en tus investigaciones? ¿Y qué trae? ¿Cómo vuelven las mujeres de allá? En tu investigación hay mujeres que regresaron, ¿no es cierto? En la investigación nosotros hicimos el estudio combinadamente con las españolas. Ya. Entonces nosotros hemos visto qué pasó con las familias de las mujeres que se fueron. Y allá hemos visto, ellas nos han ayudado a ver qué pasó con las mujeres cuando llegan allá, cuáles son sus condiciones de vida, de trabajo, ¿no? En ese sentido, sí, las condiciones pueden ser muy, muy terribles, ¿no? Principalmente por lo que mencionabas, allá no tienen la ciudadanía, ¿no? Y por lo tanto no están aseguradas, ¿no?, al sistema laboral, ¿no? Entonces no tienen ningún tipo de protección, de beneficios, ¿no? Entonces es una situación de exclusión, son extranjeras, ¿no?, excluidas de esta sociedad. Entonces ahí hay un problema. De todas maneras, en términos comparativos, los ingresos que reciben allá definitivamente son mayores de los que podrían recibir acá, ¿no? Y es por eso que van, ¿no? Pero además que reducen significativamente todos sus gastos. De ahí viene el concepto de la cama caliente. Comparten la cama con otra persona, el que llega de trabajo se acuesta y ella sale a trabajar. Casi, comen en el lugar donde trabajan, casi no gastan en nada para poder enviar, porque la vida también allá es muy alta, ¿no es cierto? Exactamente, o sea, las condiciones de vivienda, ¿no?, las condiciones mismo laborales, como mencionas, que es un trabajo pesado, ¿no?, un trabajo de cuidar a personas de la tercera edad, ¿no?, adultos mayores con enfermedades, ¿no? Ese es un trabajo físico,
muy agotador. Por supuesto. ¿No? Y además de eso, esas presiones de los hijos que están lejos de los problemas. Me acuerdo que al inicio de la investigación hemos visitado un servicio de atención a niños con problemas, con experiencia de violencia, ¿no? Víctimas de violencia en Santa Cruz, y ahí estaba el caso de una mamá que supo ya en España que su hija había sido violada, ¿no? Por un pariente lejano. Y la mamá, imagínate la situación, ¿no? La desesperación tan lejos, y viendo las consecuencias de su partida que no había definitivamente previsto. Y lo que decía Elizabeth también me parece muy importante, o sea, como el cuidado es una actividad tan femenina, vemos que la salida de la mamá desestructura, ¿no? El hogar, justamente porque realmente el papá, infelizmente, no asume esa responsabilidad como debería hacerlo, ¿no? O sea, realmente de manera, ¿no? Y realmente de una manera bien compartida, ¿no? Entonces, lo que también se ha observado en la investigación es que esa cadena es entre mujeres. O sea, normalmente quien queda cuidando o es la mamá, o es la hermana, es la tía, ¿no? Porque en el caso del papá, la probabilidad de que falle es muy alta. Y la misma confianza de las mamás en el papá, ¿no? Es muy baja, que realmente le va a gastar el dinero en la educación, en la salud, en la alimentación del hijo. Entonces, todo indica que hay una preferencia de las mujeres que migran en dejar esa responsabilidad en manos de otras mujeres. Entonces, una vez más, ellas están yendo allá, y la razón principal también que hay esa demanda de ese trabajo en España, pero también en otros países de Europa, es eso, o sea, que son mujeres que salen a trabajar también, y que no tienen otro sistema para apoyarse en el cuidado de, principalmente allá, el problema principal son con los adultos mayores, ¿no? Que hay un proceso de envejecimiento, y las españolas, por ejemplo, muchas ya deciden no tener hijos o tener hijos muy tarde, porque saben que es muy difícil cuidar a sus niños y a la vez trabajar. ¿Y eso por qué? Porque no hay servicios de cuidado, ¿no? Públicos, semipúblicos. Entonces hay esa demanda por contratar trabajadoras migrantes, ¿no? Ahora ese es algo que tenemos que pensar, porque es un problema, al final ese problema es un problema realmente entre mujeres. Cierto, ¿no? Tienes toda la razón. Y ya se hablaba de este tema. Siempre se decía que de alguna manera la trabajadora del hogar no era sino la que la mujer buscaba para poder salir a trabajar. Era como una cadena, no sé, voy a decirlo como lo leí, de esclavización. O sea, yo me libero, pero esclavizo a otra persona para que quede. Y por lo que veo esto es pues a nivel mundial, ¿no es cierto? Y se convierte en una eterna preocupación para la mujer, que no puede asumir sus roles tranquila, libre y compartiendo con los varones. Miriam. Sí, me parece fundamental lo que decía Elizabeth, en el sentido de que, bueno, el origen de este tema de la migración y de muchos es la incapacidad del Estado y de la sociedad para generar un aparato productivo que genere empleo, seguridad a la familia boliviana. ¿No? Yo no sé qué porcentaje está manejando ahora en su estudio, pero un estudio más o menos del 2001 daba cuenta de que el 57% de la población boliviana tenía un pariente en el exterior. Entonces es alto, pero si las no se está generando trabajo, no, ¿con qué esperanza nuestros hijos van a estudiar si saben que no van a conseguir trabajo? Es un aparato que no está generando expectativa, esperanza, no hay un aparato productivo en Bolivia. ¿Y qué pasa con la Argentina? ¿No? En la Argentina pasa una cosa similar, lo que están hablando es de España, pero todas las familias que emigran a España, a la Argentina, son sometidas a jornadas de 16 y 18 horas continuas. Son explotadas, dice, especialmente por coreanos, pero no me corregían. Son explotadas por sus propios familiares. No, yo te pago el pasaje, te voy a dar la alimentación, pero trabajas 16, 18 horas. Yo tenía una señora que trabajaba conmigo, una muchacha, se fue a la Argentina, volvió y le dije, ¿cómo es Buenos Aires? Me dijo, no conozco. Claro.
porque viven hacinadas. me queda el domingo, el sábado en la tarde de 5 a 12 duermo, lo que no he dormido el día porque desayunamos y vamos al trabajo, almorzamos, seguimos en el mismo lugar trabajando, entonces el domingo me queda para dormir. Entonces la explotación es de un familiar a otro, el tema del compadrazgo, el tema de una explotación intrafamiliar es grave, ¿no? ¿Para qué vamos? También podríamos hablar de lo que son las migraciones rurales, urbanas a urbanas, es una realidad muy parecida. Pero ahora, por ejemplo, revisando ese tema, las remesas son en este momento uno de los pilares fundamentales del sostén de nuestra economía, si no me equivoco. Está en un porcentaje altísimo, no sé cuál de las dos me puede dar algún parámetro, o juntas lo revisamos, pero entiendo que es uno de los ingresos más altos que tiene el país y que lo está sosteniendo. Ahora, bueno, ha bajado un poco el tema, pero aún así seguimos necesitando esos ingresos internos que nos llegan de afuera para poder seguir sosteniendo de alguna forma nuestra economía. Sí, yo diría, bueno, sobre las remesas que hace unos 2 años aproximadamente, creo que fue el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que realizó un estudio en toda Latinoamérica para ver cuál es el rol, ¿no?, de las remesas, y ahí lo interesante era que el estudio se enfocaba en cómo mejor invertir las remesas, ¿no? Entonces, considerando que sí son significativas, exactamente no tengo el dato ahorita para decirte este porcentaje. Pero era alto, recuerdo. Es alto, sin embargo, tampoco lo tenemos que llevar muy arriba, diría yo, porque, bueno, el efecto de la crisis financiera de los últimos 5 años, diríamos, ha afectado también, ¿no es cierto?, el monto de remesas. Sabemos que mucha gente ha tenido que volver, etcétera. Ahora hay desempleo inclusive para los españoles, hay un paro muy Exactamente, fuerte, es lo que vemos en las noticias, etcétera. Pero por otro lado, a mí lo que me llamó la atención de este estudio y de algunas iniciativas en Latinoamérica es de ver, bueno, me parecía muy interesante, ¿no?, cómo mejor invertir estas remesas, que no se vayan directamente al consumo solamente, sino que puedan ayudar a emprendimientos, etcétera. Entonces hicieron varios estudios, pero creo que al final la cuestión, y yo voy a volver a ese tema también, es cómo realmente desarrollar las capacidades productivas de la sociedad para no depender de ese segmento. Entonces me parece importante que bueno, las remesas lleguen, que lleguen de una forma efectiva, etcétera, etcétera, pero no vamos a planear nuestro vivir en función de las remesas. Exactamente, no, eso es totalmente, además de rentista, o sea, nada optimista, ¿no?, para nuestra sociedad en términos del futuro. Y muy cómodo, ¿no? Y, claro, y entonces decir, a ver, ahora entonces nos dedicaremos a ver cómo mejor invertimos esto. Yo creo que el énfasis tiene que ser cómo desarrollamos nuestra economía, nuestro aparato productivo. Y cómo extingo esta necesidad adquirida, claro. Y yo diría también la sociedad, porque nuevamente con todo lo que decían ustedes, ¿no?, es un tema de mujeres, ¿no?, pero no tiene que ser, ¿no? Entonces nos lleva, yo creo que este tema, lo interesante de la migración, de los patrones de migración hacia España, etcétera, nos tendría que llevar a reflexionar críticamente del hecho de que por qué tenemos que seguir manteniendo esta universalidad en el hecho de que quien cuida mejor son las mujeres y esta es una responsabilidad de mujeres, ¿no? Entonces, eso quiere decir cuestionar algunos principios de la sociedad, porque como veíamos en este trabajo que hicimos en el CIDES con Fernanda, Cecilia, es una cadena, pero la cadena también se vuelve atrás dentro de Bolivia, por ejemplo. ¿Quiénes son las personas que cuidan en Bolivia, ¿no? O sea, somos las mujeres, pero en general también son las mujeres migrantes, ¿no?, que vienen del área rural. Para emplear, entonces ahí ese otro lado, entonces por eso es la cadena, ¿no?, o sea, a través de la migración. Entonces en nuestra misma sociedad, tal vez, de alguna manera, igual se repiten algún tipo de estereotipos, algún tipo de desigualdades, ¿no? Entonces, esto del cuidado y de la migración es muy interesante porque nos tendría que llevar a reflexionar sobre lo que hacemos en nuestra propia sociedad. Cierto. Sí. Bueno, yo voy a hacer una pausa porque ya me dicen que tenemos grabados casi 30 minutos y así tiene que ser el primer bloque. Sin embargo, hay que reflexionarlo. Qué interesante. Me preguntaba a mí misma, ¿y será que nosotros podríamos dejar a nuestros hijos en manos de un varón, por ejemplo, para que los cuide un empleado doméstico, un trabajador del hogar?
para mí decía no, luego pensaba y decía, pero por ejemplo en Inglaterra el hecho de que un mayordomo sea un poco la cabeza del área de cuidado en la casa se dio y funcionó por años. A ver, bueno, más adelante quisiera abordar qué tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a partir de qué se generan las pandillas en el Alto, que casi están a punto de convertirse en maras. ¿Qué sucede luego de que esa mujer se va? ¿Qué sucede con la sociedad que queda? Espérenme, por favor.